consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Ya? O sea, la vida del hombre no depende de los muchos bienes, de las muchas riquezas que tenga. Y créanmelo, tener plata no es igual a ser feliz. Hay cosas mucho más valiosas. Y lo digo yo que sí fui el materialista número uno. Hay cosas muchísimo más valiosas. Filipenses 5:5. Porque ustedes saben esto, que ningún fornicario, o sea, la fornicación, o inmundo, o impuro, como dice otra Biblia, o avaro, lo resalté bastante, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Uno siempre se imagina que los que no van a entrar al reino de Dios tienen que ser asesinos y tienen los secuestradores y no sé qué. Ahí nombra cuáles no van a entrar y dentro de eso está el avaro. Uno piensa que no, el avaro es el que sufre de la avaricia, el que tiene el dinero en primer lugar en su vida. Ese es su Dios, y acumule y acumule y amontone. Ningún avaro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y entonces Pablo, en el siguiente texto que vamos a ver, él dijo: si me oyen hablando tanto de esto y repitiendo eso, que no plata, que no sé qué, van a pensar que soy un resentido, ¿cierto? Que soy un insatisfecho con la pobreza que tengo. Porque alguien puede decir: como no tiene plata, pues claro, él está en contra de los que tienen plata y que las riquezas. Entonces él se curó un saludo y sacó esto tan hermoso. Dijo, Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Dice: no digo esto, o sea, todo lo que hemos dicho, porque tenga escasez. O sea, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a contentarme, o sea, he aprendido a estar satisfecho, correcto, Paola, cualquiera que sea mi situación. Acuérdense que Pablo, cuando uno lee la historia de Pablo era de una familia de comerciantes, de una familia de empresarios, y era de buena posición económica. Pablo también era del Concilio Supremo Judío, que era el ¿qué? Eso, Nuri, el Sanedrín. Pertenecía al Sanedrín. Estudió teología con el mejor de esa época, con Gamaliel. Y él era del mismo negocio de sus padres, era comerciante o empresario de las tiendas esas de campaña, esas cartas que se utilizaban en la antigüedad, y económicamente estaba muy bien. Después que conoció a Cristo, ¿se acuerdan que citamos un texto de 15 días que dijo: todo lo tengo, ¿por qué? Por basura. Por basura. Y en el griego dice es estiércol. Todo lo tengo por estiércol si lo comparo con el con el incalculable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. O sea, todo era basura después para Pablo, si lo comparaba con haber conocido al Señor. Dice: sé vivir humildemente. ¿Qué es humildemente? O sea, con pobreza y con limitaciones. Y también sé lo que es vivir en la abundancia. Me pongo ejemplo siempre para lo malo. Hay algunos que no saben que yo estuve prácticamente en la indigencia, en mi niñez y adolescencia, en las calles de Bogotá. O sea, viví en la pobreza absoluta. Nos damos la mano. Bueno, y resulta que ojalá todo el mundo pasara por esas experiencias. Lo digo en el buen sentido, porque después uno valora muchísimo más todas las cosas. O sea, estar en la calle y conseguir los 20 pesitos que valían en esa época, una habitación de mala muerte, una pensión allá en el centro, de latas y cartones y el piso lleno de huecos y salían por ahí las ratas y los... Pero eso era muchísimo mejor que la calle. Después una habitación ahí en la Caracas con 22, y hoy la veo y, mejor dicho, inmunda. Pero en esa época era todo. Era casi un palacio, estar en la calle. Entonces,
¿Sí ven? Y entre más tiene uno cosas, más la valora, más le agradece a Dios. En cambio, el que ha nacido en cuna de oro, como llaman, y siempre ha tenido todo, él no nota la diferencia. Cuando llegan las cosas buenas de Dios, no las nota. No valora nada. No ha tenido ninguna necesidad. ¿Ya? Sé vivir humildemente y también sé lo que es vivir en la abundancia. En todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado. Otra versión dice, he aprendido tanto a quedar saciado, o sea, tanto a quedar contento, tanto a quedar satisfecho, como a pasar hambre. Y continúa diciendo, he aprendido, pues estoy enseñado lo mismo que a tener abundancia, como a padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios me da el poder para enfrentarme a lo que sea. Y Él me da las fuerzas para salir adelante en lo que sea. ¿Cierto? Entonces, por eso uno cuando tiene a Dios ya no le preocupa nada. Ya uno no vive afanado que pensar, mañana qué voy a hacer, dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 10 años, dentro de 5 años. Ni siquiera hemos terminado este ratico que estamos viviendo. ¿Qué será de la vejez? Por los 10 años, por los 5 años. No, pero la mayoría de la gente ¿Qué será de mi vida? Es cuando yo le digo a los pacientes, este medicamento es de por vida, ¿vio? Eso todos hacen, de por vida, doctor. ¿De por vida? Le digo, sí, no se imaginen que de por vida son 5, 10, 15 o 20 años. De por vida es este ratico que estamos aquí hablando los dos nomás. Esa es toda la vida de nosotros, lo que estamos Que dice la palabra, viva este día como si fuera el último. Correcto. Bueno, continuemos. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Algunas cosas de esta predicación de hoy las había dicho en otra semana y media, ¿no? Porque Nuri sí se recuerda perfectamente y por me ha mirado varias veces. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amen al mundo, ¿qué es? Todas las cosas que hacen parte del mundo. El mundo se refiere a todo ese mundo de pecado y de cosas. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Anécdota. Resulta que hay cristianos, entre comillas, que todavía siguen amando al mundo. Yo conocí varios cuando pertenecía a una iglesia acá en Bogotá, que decían, no, pero yo no le veo malo ir uno a una taberna o a una discoteca y yo voy y me tomo 1 o 2 vinos, Para hacer 1 o 2 cervezas, y listo. La Biblia prohíbe la embriaguez, pero tomarme 1 o 2 vinos no. Entonces yo nunca les llevé la contraria, nunca tenía mis opiniones, pero hoy se las digo aquí. Si yo estoy en una taberna o en una discoteca, yo allá estoy viendo escenas obscenas, ¿sí? De parejas que ya están borrachas y empiezan a hacer espectáculos, grotescas. Empiezo a escuchar palabras vulgares, chistes, como dicen, de doble sentido, ¿ya? Más el alcoholcito. Entonces dicen, no, eso no es nada, eso no tiene nada que ver. Claro, todo eso. ¿Y ustedes se imaginan la cantidad de demonios que hay en un sitio ahí volando? Sí, debe estar lleno. Eso lo salpica a uno quiera o no quiera. Eso lo contamina, correcto, Cristina. Eso lo contamina a uno quiera o no quiera. Pero hay otra característica. Cuando uno verdaderamente está con Dios y en Dios, uno no quiere saber nada de eso. Nada. Yo a veces hasta el olor a taberna. ¿Sí? Porque las tabernas, las discotecas, los moteles tienen un olor, ¿no? Que es como un perfumito ahí. Hasta eso paso y ya me hace olor y me molesta. Ya no quiero, pasa uno y escucha a Vicente Fernández ahí, pero sigo siempre el rey, uno ya se acordó de esas amanecidas ahí borracho, cantando las ridiculeces. ¿Sí? Entonces,
no puede decir que soy cristiano y estar frecuentando eso. O como siempre lo digo, de pronto al principio, ¿sí me entienden? De pronto, digamos, el primer año, el segundo año, el tercer año, que todavía está uno así como, yo también así, no asistía a eso, pero todavía uno tambalea. La tentación. Pero ya que diga, llevo 15 o 20 años y todavía soy en esas cosas porque soy débil, ya no se le puede creer. Y aquí viene esto tan importante. Dice, bueno, seguimos, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne. ¿Qué es la carne? La Biblia no se refiere a este cuerpo cuando dice la carne, ¿no? Se refiere a la naturaleza pecaminosa que tenemos, esa tendencia que tenemos de pecar, que es la que nos lleva al pecado, al mundo. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. O sea que todo lo que vemos, lo deseamos. No necesito dar ejemplos. Y la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? O sea, eso de que me siento el chacho, decimos aquí. Me siento el chacho por mis títulos, por mi plata, ¿sí? por todas esas cosas. La vanagloria de la vida. La vanidad, mejor dicho. No proviene del Padre, sino que viene del mundo. Pero el mundo pasa y también son malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, a mí no digo que me guste que se muera la gente, ¿no? Pero yo analizo todo. Mi esposa nos gusta analizar todo lo que sucede diariamente. Y de hace un tiempo para acá han empezado a morir personas, pero no sé si se han dado cuenta, jóvenes. Por ejemplo, en México murieron 3 modelos, todas bonitas, y todas de 23 años, y todas murieron trágicamente. ¿Sí? Todas murieron de la misma manera, a la misma edad, modelos tal, colombianas. Y ve uno morir gente de 30 años, de 40 años, de 50 años, jóvenes. Y gente que uno tenía porque era lo máximo. Que ya murió por allá uno de la realeza de ¿dónde fue? Joven. ¿Ya? Y en accidentes, por el senador que... sí, que se mató. ¿Cómo es? Bueno, hace poquito, conocidísimo, el hijo del que fundó la Universidad de los Andes. ¿Tú recuerdas? La Serna, gracias. La Serna murió riquísimo, mejor dicho, con todo. Que uno incluso a veces de pronto caerá en ese pecado de envidiar y ay, qué vida la que llevan. No, eso sí es que vida, no. Y resulta que en un momentico, en la camioneta se fue allá un hueco, acabó todo. No es que uno tenga que tener ese pensamiento trágico, ¿cierto? No es que uno tenga que tener ese pensamiento de que a toda hora tragedia es eso, pero eso le debe servir para no reflexionar y decir, oye, eso no es nada, en cualquier momento, ¡pim! Con un coche gracias a Dios lo carga. Bueno, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿Sí? Pero pierde su alma. ¿Qué es ganar el mundo entero? La plata, el poder, el éxito, la fama, todo eso es... Pero pierde su alma. ¿O qué recompensa dará al hombre a cambio de su alma? Otra versión de la Biblia dice, ¿hay algo que valga más que su alma? No. Dice otra versión, dice más claro, ¿no? Sí. Y entonces aquí vamos a ver una serie de diapositivas rápidamente para no... Ya algunos habían visto algunas. Esto es lo que es amar el mundo según lo que yo pensaba hace 20 años, ¿no? Eso está. Que se pone uno el sombrero a las 6 de la mañana, borracho, mejor dicho, y cantando, pero sigo siendo el rey.
Pero sí, y los que quieren que siga gastando le dicen, es que este man sí. sí, gracias. Este es el duro para beber, mire, 6 de la mañana y mire el enterito. Y le empiezan a decir un montón de cosas para que uno siga gastando. Porque uno es el único que no sabe que lo están utilizando, ¿no? Este sí es el hombre, el duro, que uno pida. Este sí canta, este sí mejor dicho. Y uno en esa borrachera dice, es que esta es la vida que me merezco. Ah, sí. Este es mucho pidolo, ¿no? Yo lo he escuchado, lo escuché muchas veces, lo dije, o sea, para que no. Y aquí empezamos, vamos a ver una serie de diapositivas, pero Mario también las había visto, algunas, que de las personas que uno siempre tiene como que han triunfado en la vida, y que uno, sobre todo de jovencito, de adolescente o 20 y pico, hasta los 30 años todavía sé que envidia la fama, el éxito, el poder, la riqueza, todo eso. Por orden de fecha de nacimiento, Marilyn Monroe, 1926-1962. Prostitución, alcoholismo, drogadicción. Dicen que se suicidó. Entonces, qué tristeza de vida, ¿sí o no? La diva de esos años. José Alfredo Jiménez, un super compositor. Los que sabemos algo de música, cuando uno escucha las canciones y les pone cuidado, sacando que son de la cantina, pero esos son poesías, ¿ya? Y murió también alcoholizado, con cirrosis, 40 y pico de años. Una anécdota, cuando yo estaba en la calle de pelado, tenía yo como unos 14 años, cuando en la calle, los estudios de la televisora en la calle 24 con Carrera Quinta, y yo me la pasaba metido allá en la televisión porque yo soñaba con ser artista y todo eso, y en el desgarramiento que andaba con las drogas y el alcohol, bueno, tremendo. Y llegó José Alfredo Jiménez, y cuando eso era en vivo, en directo el programa, no era grabado. Y empezaron todos los músicos, oiga, y el aguardiente, y el de José Alfredo. Y yo me acuerdo que salté yo. Sí, estaba pelado. Yo dije, yo la traigo, porque no había quien la comprara. Y salí corriendo allá a la media cuadra, que había una tiendita ahí cerca a Inravisión. Y compré, cuando esa era esa grande de néctar de Cundinamarca. Pero yo también era pensando en que de pronto me dieron un sorbito a mí. Y les cuento que este señor llegó y se tomó, así, se tomó la mitad. Así de un solo chorro. Y murió cirrótico. Yo les conté que Dios me bendijo a mí. A mí en enero de este año estuvieron varios especialistas, un hepatólogo, un gastroenterólogo, bueno, estuvieron investigando una enfermedad del hígado, y que unos decían que era cirrosis, otros decían que hemocromatosis, otros me estaban investigando un cáncer porque me salían pruebas como para cáncer, pero al fin terminaron en que no, tiene una hepatitis alcohólica crónica, pero no sabemos a ciencia cierta qué es. Entonces, de los cuidados y otras cosas, pero a mí eso es una bendición de Dios, no me dejó progresar, a pesar de que estuve en esos caminos y peor. Me toca cuidarme, ¿no? Lo mismo, alcoholismo, drogadicción, ¿verdad? Murió por una arritmia cardíaca, por exceso de droga, obeso, eso ya medio chiflis, medio enfermo mental. Este muy conocido, colombiano, Oscar Golden, 1900, todos, si miran, nadie vivió más de los 60 y pico de años, y muchos murieron de 30 y pico, 40 y pico. Sí, Oscar, yo me acuerdo, yo era medio conocido con él, y Tomatrago murió de cáncer del hígado. 15 días antes de morir, mire lo que es la vanidad y todo.
dice, antes de morir yo escuché una entrevista y decía, no, pero es que nadie me quita lo bailado. Dijo, fui a 17 países, no sé qué, y ya estaba muriendo y todavía diciendo con él. No reconocí. ¿Sí? Después Billy Pontoni salió haciendo unas declaraciones porque Billy fue el único que pudo estar con él, y Vicky. Y Billy Pontoni contó que él le rogaba al médico, dijo que un añito más de vida. Le decía él al médico, que al menos un añito más de vida. Y alcanzaron a operarlo, a ver si no. Pero el alcoholismo. Héctor Lavoe, lo mismo. Drogadicción, alcoholismo, murió diabético, enfermo del corazón. María Eugenia Ávila, drogadicción, alcoholismo, ahí está la fecha de muerte, 2015. ¿Sí? No, pero ahí está elegante y bonita. Ese año creo que quedó. Al final, todos terminaron al final, pero el que más me impactó a mí fue Robin Williams. ¿Cuál es ese? Porque eso era todo el mundo, veía las películas, tan lindo, tan tierno, ay, que no sé qué, ganó premio Oscar, ganó no sé qué, plata, fama, éxito, de todo. Ay, esa vida de ese hombre debe ser hermosa, ¿no? Uno piensa eso, pero no sabe la realidad. También con alcoholismo, drogadicción, ¿ya? Estados depresivos, pero es que sin Dios, yo lo viví en carne propia, por eso sé, ¿sí? Ese vacío interior, esa soledad interior, esa tristeza, ya que a veces empieza a llorar de noche sin saber uno por qué. ¿No es la verdad? O sea, el alma, pero vuelta a nada, y muerto espiritualmente. Y se suicidó, ¿ya? Ahora andan algunos predicadores diciendo que el suicidio no es pecado, que se puede suicidar y ir al cielo. He escuchado varios ya. No digo nombres porque eso es... Este señor, Sí, es cierto. ¿no? Han encontrado ahorita pruebas de que tenía videos de pornografía infantil, las cosas, alcoholismo, drogadicción, de todo, mejor dicho. Eso. Y el que sigue es un clon de él, pero que murió este año. ¿Cuál es ese? Este es Prince. Sí. Murió este año. Pero la fecha de nacimiento es por lo que lo coloco así, aunque murió este año. 1959 nació. También drogadicción. Y estaba enviciado a los analgésicos opiáceos. O sea, todos esos que tienen codeína, hidroxicodona y un poco de sustancias que... Y murió por una sobredosis. Lo mismo que Jackson. Lo mismo que el otro, sí. Sí, Michael Jackson. Es que al otro le ponían un anestésico todas las noches. El médico, el cardiólogo que lo veía, el médico particular, toda la noche le ponían un anestésico como cuando lo van a operar para que se durmiera, que no podía dormir. ¿Ya? Whitney Houston también murió muy joven. Semejante voz tan espectacularmente buena. Y allá terminó de cabeza en una tina antes de una presentación por el exceso de ¿Se ahogó? sí, allá de cabeza en la tina. Ahí. Yo soy muy chismoso de la farándula. Billy. Philip Seymour Hoffman. Al verlo todos se acuerdan. No tenía sino 40 y pico de años, miren. Murió en el 2014. Ganador de varios premios Oscar. Era un super actor. ¿Y cómo murió? Ya lo encontraron con la aguja aquí metida todavía, la heroína. Y había hecho un cóctel de drogas en la autopsia, descubrieron. Pero ya se sabía que era drogadicto y todo eso. Cuando uno necesita todas esas cosas de droga, alcohol y todo eso para poder vivir y funcionar, es porque tiene muchos trastornos de personalidad, hablando a nivel psicológico o médico. Trastornos de personalidad severos. Hablando a nivel bíblico o teológico, es enfermo del alma. O sea, de su mente, de sus emociones, sus sentimientos, su intelecto, ¿sí? Sus pensamientos, todo eso es el alma. La mente, la voluntad y las emociones. Y muerto espiritualmente. Vacío, soledad, tristeza, todo eso. Y entonces necesita... Eso lo mata a uno.
Ya en este Amy Winehouse, 1983-2011, 28 años. Iba a traer fotos de cómo terminó, pero no, eso terminó un gancho. Eso era impresionante, la forma en que... Entonces, todo eso que uno cree que es el éxito, ¿no? Y ahorita hay mucha gente así, o sea, actores están vivos y cada ratito dicen que lo sacaron de la clínica de reposo y de no sé dónde y qué tal, y que estuvo en una cura de desintoxicación de las drogas y del alcohol, igual que el caen, igual que tal. Si la plata, el éxito, la fama, el poder fuera la felicidad, entonces ¿por qué todo esto? ¿Cierto? Pero ¿cuál es la razón para que termine así? Porque no tienen a Dios en su corazón. No tienen a Dios. Y eso sí, pueden decir que uno es anticuado, retrógrado, que es lo que sea, porque hoy como ya hay apostasía por montones, todo el mundo ya no cree en Dios, tiene uno que seguir diciéndolo si verdaderamente está con Dios. Primera Timoteo 6, versículos 11 al 12, dice, nos está hablando allá a nosotros, ¿no? Pablo le estaba diciendo a Timoteo, pero es para nosotros, dice, pero tú, o sea, nosotros, y Timoteo, hombre de Dios, huye de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas? Materiales, del mundo, el pecado, todo eso. Y sigue, o sea, persigue ¿qué? La justicia, o sea, la rectitud, la piedad, o sea, la sumisión a Dios, la devoción a Dios, la reverencia a Dios, la fe, o la fidelidad, también se llama eso, el amor, la paciencia y la mansedumbre. La mansedumbre dicen las versiones antiguas, ¿no? Las nuevas, ¿cómo dicen? En vez de mansedumbre, humildad. Ahí hay 4 elementos del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan de Gálatas 5:22, donde dice el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio? Ahí hay 4. La fe o fidelidad, el amor, la paciencia y la mansedumbre, o sea, la humildad. 12. Pelea la buena batalla de la fe, o sea, lucha por la fe verdadera. Y echa mano de la vida eterna, o sea, aférrate a la vida eterna, a la cual, o sea, la vida eterna, a la cual fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, la declaración de fe que hizo delante de muchas personas, delante de muchos testigos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Algunos dicen, le está hablando a los jóvenes. Le está hablando a los jóvenes. ¿Sí o no? Es que a veces yo me invento, no interpreto otras cosas. Huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, otra vez, la fe, el amor y la paz. Ahí hay 3 elementos del fruto del Espíritu. Junto con aquellos, o sea, que con un corazón limpio o puro invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Cómo se podría interpretar también? A una persona mayor, huye de todo lo que estimule las pasiones de tu juventud. ¿Sí? ¿Sí queda ahí claro? Sí. A una persona mayor. Huye de todas las cosas que estimulen las pasiones de tu juventud. O sea, que vuelva, mejor dicho, vamos a hablarlo en colombiano. Huya de todo lo que lo... Yo utilizaba el término alpiriscarse, se alpirisque. Ese se utiliza en Santander. Huya de todo lo que lo alpirisque, mejor dicho. Entonces, que ya mayor o viejito, entonces empiece todavía, ahí me voy con los muchachos a tomar traguito y me voy a ver, allá pasó la jovencita y todas las cosas y que me miró y entonces me la voy a caer y todo, entonces